Hola, en el día de hoy vamos a ver el capítulo 3 de Matemática en contextos económicos, límite y continuidad de funciones. Al finalizar este capítulo, nos interesa que seas capaz de interpretar el concepto de límite, resolver el cálculo de límites determinados e indeterminados, identificar los distintos tipos de asíntotas, comprender lo que significa una función continua en un punto y en un intervalo, y también identificar funciones que son discontinuas. Hoy vamos a ver la definición de límite de una función y vamos a comenzar con la noción intuitiva de límite. ¿Qué sería esta noción intuitiva de límite en palabras? Consiste en acercarnos lo máximo posible a un valor de la variable independiente y es examinar qué efecto produce en la función. Si lo queremos explicar en símbolos, el límite para cuando x tiende a c de f de x es igual a L. Lo vamos a interpretar mejor con un ejemplo. ¿Sí? Tenemos una función x al cuadrado menos x más 2, es una función cuadrática conocida por ustedes. ¿Sí? Fíjense que es una función cuyo dominio son todos los reales y vamos a analizar el comportamiento de la función para valores cercanos a 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar valores por izquierda de 2, es decir, valores menores que 2, y los reflejamos en esta tabla. ¿Sí? Tomamos el 1, el 1,5 hasta llegar a 1,999 y obtenemos el valor en la función. Lo mismo hacemos por derecha. ¿Sí? Nos acercamos hacia 2 por la derecha y obtenemos valores de la función. Tanto por izquierda como por derecha, esta función tiende a 2. ¿Sí? Esta es la idea intuitiva de límite. Es decir, límite para cuando x tiende a 2 de esta función, tanto por derecha como por izquierda, la función tiende al valor 4. ¿Sí? Cuando nos acercamos, cuando x tiende al valor 2. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Es una función definida por segmentos, también muy conocida por ustedes, en donde tenemos una función en el primer segmento, x al cuadrado menos 1, para los x menores o iguales que 0, que es una función cuadrática desplazada una unidad hacia abajo, y para los x mayores que 0 tenemos una función lineal con pendiente positiva 2x más 3. ¿Sí? Si nosotros analizamos esa función definida por segmentos, el dominio son todos los reales. Y ahora vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Nos vamos a acercar a 0 por la izquierda, por la izquierda, y nos vamos a acercar a 0 por la derecha. Si nos acercamos a 0 por la izquierda, nos fijamos que la función toma el valor menos 1. Y si nos acercamos a 0 por la derecha, la función toma el valor 3. ¿Sí? Si comparamos la función por izquierda y por derecha, decimos que el límite de la función no existe, a diferencia de anteriormente, que habíamos definido que el límite existe. Esto es como para darnos idea de la noción intuitiva de límite. Si límite para cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Bueno, ahora vamos a observar la gráfica de esta nueva función y vamos a determinar gráficamente el límite para cuando x tiende a 3 de esa función. Si nosotros ¿sí? Es una función también definida por segmentos, que para los x distintos de 3 es 2x menos 1, una función lineal conocida por ustedes, y para x igual a 3, la función toma el valor 3. También vamos a acercar, de acuerdo a la gráfica, por derecha y por izquierda, al valor 3, y vamos a ver que tanto por derecha como por izquierda, la función toma el valor 5. Pero si nosotros quisiéramos calcular la función evaluada en 3, la función toma el valor 6. ¿Con esto qué queremos decir? Que lo que me interesa en límite es lo que pasa alrededor de un punto y no lo que pasa específicamente en ese punto, como en este caso. Tanto por derecha como por izquierda, el límite es 5 y existe. Mientras que la función evaluada de 3 es 6. ¿Sí? Entonces el límite para cuando x tiende a 3 de la función es igual a 5. Bueno, ahora vamos a ver 3 conceptos para después poder hacer el práctico. ¿Qué son los límites infinitos?
Por ejemplo, observemos el comportamiento de esta función 1 sobre x que conocemos. Si es una función que vimos en la unidad 1, están allí los gráficos en la figura 20. Si esta función tiene este comportamiento gráfico. Sabemos también que esta función, si analizamos su dominio, está definida para todos los reales menos para el 0. Si nosotros queremos calcular el límite para cuando x tiende a 0, a pesar de que no está definida la función en 0, pero sí podemos calcular el límite para cuando x tiende a 0. Si calculamos el límite para cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? Acá hicimos algunos cálculos algebraicos, ¿sí? La función tiende a tomar un valor infinito. Mientras que si calculamos el límite para cuando x tiende a 0 por izquierda, la función tiende a tomar valores menos infinitos. ¿Sí? Basta que al menos un límite sea infinito o menos infinito, vamos a decir que la función no tiene límite. Ahora, otro concepto que me interesa que analicen son los límites en los que interviene infinito. ¿Sí? Recién vimos todos ejemplos en donde la función que tomábamos, tomábamos la variable en un valor finito determinado. ¿Sí? Ahora vamos a tomar límite para cuando x tiene a valores infinitos o menos infinitos. Vamos a trabajar con la misma función de recién, la función 1 sobre x, que aquí tenemos el gráfico. ¿Qué sucede para cuando tomamos límite, cuando x tiende a infinito, de esta función? Si observamos gráficamente, si nos vamos hacia el infinito, los valores de la función se hacen muy pequeños y decimos que en el límite la función toma el valor 0. Lo mismo sucede si vamos hacia el menos infinito, ¿sí? La función también toma el valor 0. Si tomamos valores infinitamente pequeños, en el límite 1 sobre menos infinito también es 0. Y lo podemos ver gráficamente. A pesar de que la función no está definida en 0, sí podemos calcular el valor del límite, y en este caso el límite para cuando x tiende a infinito o menos infinito de 1 sobre x es igual a 0. Otro concepto que también queremos que comprendan es en ocasiones cuando calculamos límites se presentan algún tipo de expresiones cuyos valores no conocemos y que en matemáticas llamamos indeterminaciones. Las indeterminaciones son 7, estas que ven aquí, que vamos a trabajar luego en la unidad 6, y, donde vamos a aplicar donde vamos a aprender a aplicar la regla del Hospital. En esta unidad solamente vamos a trabajar con las determinaciones del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, y para resolver este tipo de indeterminaciones vamos a aplicar algunos procedimientos algebraicos que nos ayudarán a resolverlas. Bueno, una vez comprendidos estos conceptos, vamos a comenzar a ver las actividades de la primera parte. ¿Sí? Fíjense, en la actividad 1 me dice resuelve los siguientes límites. ¿Sí? Como en todo en la unidad 2, que les hemos dado la resolución mediada, en esta unidad también hicimos lo mismo. ¿Y qué contenidos de la asignatura debemos conocer para resolver esta actividad? Bueno, de acuerdo a lo que vimos recién, para investigar el límite de una función se dispone de diferentes procedimientos algebraicos, el uso de tablas, el análisis de un comportamiento gráfico de una función, que es lo que vimos recién. Este procedimiento algebraico, que es el que vamos a utilizar para resolver la actividad 1, se llama paso al límite, pero no siempre el procedimiento algebraico paso al límite podemos resolver el límite de una función. Entonces vamos a comenzar con la actividad 1, en donde vamos a utilizar el procedimiento algebraico llamado paso al límite. Fíjense, aquí tenemos todos los incisos de esta actividad. En el primer inciso tenemos el límite para cuando x tiende a 8 de una función racional x menos 5 sobre x al cuadrado menos 25. La operación de paso al límite consiste en reemplazar a x por 8 y a x al cuadrado por 8 al cuadrado y resolver. Si no tuvimos problema, en este caso el límite existe. ¿Por qué? Porque es un valor finito determinado, como lo habíamos explicado anteriormente. En el inciso 2 no tenemos ningún problema también. Al hacer paso al límite, el resultado nos da menos 3. Ahora vamos al inciso 3. ¿Qué sucede en el inciso 3? Sucede algo similar a lo que habíamos visto en la función 1 sobre x.
cuando nosotros reemplazamos x por infinito, este denominador se hace infinitamente grande. Entonces, en el límite, un valor dividido un valor infinitamente grande me lleva a un resultado muy pequeño, que es 0. Bueno, en el inciso 4, si nosotros hacemos la operación de paso al límite, llegamos al tipo de indeterminaciones que vimos recién, la de 0 sobre 0. Entonces, en este caso, que tanto el numerador como el denominador se anulan, estamos en presencia de la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Para expresar, nosotros ahora no conocemos cómo podemos resolver esto con regla del hospital, que lo vamos a utilizar en la unidad 6. Pero sí podemos hacer un procedimiento algebraico para tratar de salvar esta indeterminación. Fíjense, en el numerador de esta función, que es una función racional, tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, si esto lo factorizamos, podemos cancelar esto con esto y podemos resolver el límite y salvamos la indeterminación. Y el límite para cuando x tiende a menos 3 de esta función es 2, que también es un límite que existe. Bueno, en el inciso 5 vamos a tener una función que cuando hacemos paso al límite, ¿qué sucede? Me queda el cociente y en el denominador tengo 0. Si nosotros sabemos que la división por 0 no existe, pero lo vimos anteriormente que en el límite, cuando yo divido un valor dividido 0, en el límite eso es infinito. En este caso, como el límite no es un valor finito y determinado, decimos que el límite no existe. Bueno, ahora vamos a la actividad número 2. En la actividad número 2 me dice que resuelva las siguientes actividades aplicando propiedades del límite. Ustedes tienen un cuadrito en el apunte donde tienen todas las propiedades del límite. ¿Sí? Las propiedades del límite, ¿qué me dicen? Que el límite de una constante es la constante misma, el límite de un producto es el producto de los límites, el límite de una suma o una diferencia es la suma o diferencia de los límites, el límite de un cociente es el cociente de los límites, y por último me faltó el límite de una potencia, es la potencia del límite para cualquier entero positivo n. Bueno, vamos a ver rapidito cómo resolvemos esta actividad 2. Fíjense, en el primer inciso tenemos el límite de una constante, entonces decimos que el límite de una constante es la constante misma, en este caso es 5. Acá tenemos el límite para cuando x tiende a 4 de x, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer es directamente la operación de paso al límite, vamos a reemplazar a x por 4. En el tercer inciso vamos a tener el límite de un cociente, vamos a hacer la operación de paso al límite como hicimos en la actividad 1 y el límite para cuando x tiende a 0 de esta función es menos 4. Y así sucesivamente vemos que estamos aplicando propiedades de límite, que ya lo hicimos en la actividad 1, pero que ahora nosotros las nombramos a las propiedades de límite que aplicamos. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto distinto al anterior, que es la existencia de límites. Recuerden que recién calculábamos límites cuando la función la variable tendría por derecha y por izquierda. ¿Qué pasaba con la función? Esto de hacer que la variable tenga por derecha o por izquierda es lo que se llama límites laterales. ¿Sí? El límite va a existir siempre que el resultado sea un valor finito y determinado y sea un valor único. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo comparo los límites laterales, como vimos en actividades anteriores, y los límites laterales son distintos, por más que sean finitos y determinados, el límite no va a existir. Entonces, para que el límite exista, el valor tiene que ser un valor finito y determinado, y si calculo por izquierda y por derecha, por ejemplo en esas funciones definidas por segmentos, esos límites laterales tienen que ser iguales para que el límite exista. Bueno, aquí esto también lo tienen en el apunte, que lo pueden leer acá también. Vamos a recordar lo siguiente, esto es muy importante que lo tengan presente. ¿Cuándo vamos a decir que un límite existe? Un límite existe para cuando x tiende a c de una función es igual a L cuando ese valor es finito y determinado, es un número real. ¿Y cuándo no va a existir el número? El límite. ¿Cuándo no va a existir un límite? Cuando ese resultado me dé un valor más o menos infinito, cuando uno de los límites laterales sea más o menos infinito, o cuando los límites laterales sean distintos. ¿Sí? Entonces ustedes acá recuerden que tienen cuándo existe el límite y cuándo no existe el límite. Vamos a continuar con la actividad 3.
Se observan en la actividad 3, son todas funciones definidas por segmentos, ¿sí? Ustedes ya las conocen, que solo tenemos su expresión gráfica, pero no su expresión algebraica. Vamos a verlas rápidamente a cada una. Fíjense la primera. ¿Sí? Bueno, antes de ver esto, lo que importa en esto es calcular los límites, tanto por derecha como por izquierda, y verificar que esos límites laterales sean iguales para comprobar la existencia del límite. Entonces vamos con la primera actividad. Fíjense, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. La función tengo solo la gráfica, no la expresión algebraica. Si yo calculo el límite para cuando x tiende a 1 por derecha, el límite es 4, y cuando uno tiende a 1 por izquierda, el límite es 4. ¿Qué quiere decir? Que estos límites laterales son iguales, por lo tanto, el límite existe. Vamos ahora al caso de la función, el segundo caso, en donde límite para cuando x tiende a menos 2 de f de x, tenemos una función definida por segmentos, y si ustedes observan, si tomamos límite por derecha y por izquierda, la función toma el valor por derecha 2 y por izquierda también el valor 2. ¿Sí? Entonces decimos que el límite existe. ¿Por qué? Porque sus límites laterales son iguales, a pesar de que la función, si nosotros la evaluamos en menos 2, vale 3, el límite existe. Vamos con el 3 y el 4. Sí, acá tengo también una función definida por segmentos, en donde son dos funciones constantes, y me pide que calcule el límite cuando x tiende a 3 de esta función. ¿Sí? Cuando x se aproxima a 3 por derecha, ¿sí? La función toma el valor 2, y cuando x se aproxima a 3 por izquierda, la función toma el valor menos 1,5. A diferencia de los dos casos anteriores, los límites laterales son distintos. Por lo tanto, en este caso, el límite no existe. Y por último, el inciso 4, si nos acercamos me pide el límite para cuando x tiende a menos 1 de f de x. Si nos acercamos por la derecha, la función toma el valor 0, y si nos acercamos por la izquierda, la función toma el valor 2. Si ustedes observan, aquí también los límites laterales son distintos, por lo tanto, no existe el límite. Bueno, la actividad 4 es muy similar a la actividad 3, por eso no la hicimos, pero la van a tener disponible en la resolución. Y vamos a la actividad 5, que es una actividad de aplicación económica. Bueno, en esta actividad nosotros tenemos una función ingreso definida por segmentos, que es una actividad de aplicación económica, que es el ingreso por la venta de alimentos de mascota. Si el comprador compra entre 0 y 5 kilogramos de producto, el ingreso por kilogramo es de 6, y si compra más de 5 es de 4. Si nosotros graficamos esta función, que perfectamente la sabemos graficar, son dos funciones lineales, que es una función definida por segmentos, vemos que este sería la gráfica, ¿sí? Bueno, ¿qué nos solicita este ejercicio? Primero, que calcule la gráfica. Segundo, que halle el límite lateral izquierdo cuando x tiende a 5. O sea que cuando x tiende a 5 por izquierda, la función toma el valor 30. En el inciso B me pide que calcule el límite lateral derecho para cuando x tiende a 5. Cuando x tiende a 5, la función toma el valor 20. Y luego me solicita que compare esos límites laterales. Si yo comparo esos límites laterales, son diferentes, por lo tanto, en x igual a 5, el límite no existe. Y el último inciso me dice que interprete ese resultado. Económicamente, ¿cómo puedo interpretar ese resultado? Para interpretar este resultado, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta el contexto del problema. Entonces, si se venden más de 5 kilogramos de alimento, voy a decir que el precio es de 4, y si se venden entre 0 y 5 kilogramos de alimento, el precio va a ser de 6 por kilogramo. Bueno, ahora cerramos la primera parte, y en la próxima clase veremos el concepto de asíntotas.